Hola, hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Magnífica Podcast. Estoy muy contenta de volverlos a saludar y volverlas a saludar en este nuevo episodio de podcast para hablar de un tema que me encanta y un tema que estoy segura que a muchos y muchas de ustedes también los afecta. Hoy hablaremos del miedo. Uy. ¿Qué cosas dejamos de hacer por miedo y qué cosas hacemos incluso también por miedo? Y cómo el miedo afecta las decisiones de nuestras vidas y cómo el miedo es parte de nuestras vidas. Es exactamente lo que hablaremos hoy en Magnífica Podcast. En este episodio vamos a comenzar haciendo un ejercicio. Va a ser un comienzo un poco diferente de los otros episodios. En este ejercicio nos vamos a ir hacia nuestros sueños. Vamos a imaginarnos un momento donde podamos reflexionar y pensemos en dónde estaríamos el día de hoy si hubiéramos solamente, sin excusas, sin cuestionamientos, sin peros, haber seguido nuestros sueños. ¿Qué hubiera pasado sin ningún tipo de excusa? Si nada hubiera pasado por tu mente, simplemente hubieras dicho, voy a ir por ese sueño, voy a ir por esa meta, por eso que estoy queriendo hacer. ¿Qué tal si nos transportamos a ese lugar de ¿dónde estaría? ¿A qué lugares fueron, chicas? ¿Qué sueños cumplieron? ¿Cómo se sintieron? Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que finalmente está impidiendo que tú tengas esa vida? Que tú tengas esa vida donde de verdad construyes lo que tú quieras, donde tú eres lo que tú quieras, donde tú sueñas, vives, ríes y eres libre de ser lo que tú quieras. Porque en este ejercicio anterior nos transportamos a ¿qué hubiera pasado si no me hubiera dicho y sí, y pero ahora no, estoy ocupada, más adelante, no es importante, no, tal vez no es buena idea? ¿Qué hubiera pasado si esas excusas y peros y todo no hubieran existido? La verdad es que en muchas ocasiones lo que nos impide construir esa vida que imaginamos en nuestro ejercicio inicial es el miedo. ¡Ay! El miedo definitivamente es muy importante en nuestras vidas. Definitivamente lo es. Por eso hoy, en este episodio en especial, quiero que nos vayamos juntas por el camino de mirar de frente a la cara, totalmente a la cara, nuestros miedos y ver realmente qué es lo que son, qué es lo que significa realmente tener miedo a algo. ¿Qué es? Voy a contarles una anécdota de algo que me sucedió, algo muy reciente, que tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que el miedo nos hace sentir y lo que el miedo nos hace decidir. Y lo que el miedo influye al final del día en nuestras vidas. Una de las cosas que me pasó hace muy poco fue justamente el miedo a iniciar un proyecto como este. Cuando comencé Magnífica Podcast, para ustedes Magnífica Podcast comenzó cuando comenzó el primer episodio, pero para mí Magnífica Podcast comenzó hace más de un año, chicas. Hace más de un año que empecé a planificar, querer hacer este podcast, querer realmente montar este podcast. Y al principio, incluso mucho antes de tomar la decisión de, ok, lo voy a hacer, quería hacer un podcast hace mucho tiempo, pero no me atreví a hacerlo. Y no me atreví a hacerlo porque sinceramente me daba miedo que a lo mejor fuera algo que no fuera importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si me quedo sin qué decir? O si lo que digo no le importa a nadie, o si en realidad, ¿sabes? Digo algo demasiado polémico, o si de frente, mejor dicho, muchos miedos. Y por mucho tiempo dije, no, definitivamente no es un proyecto para mí, voy a hacer otras cosas, estoy en otras cosas, estoy haciendo videos de YouTube, estoy en otras cosas, muy ocupada, muy ocupada. Y al final del día eso solo es una excusa. Cuando me enfrenté con hacer Magnífica Podcast, me di cuenta que no eran más que miedos a no, a lo mejor llenar una expectativa o a lo mejor a no hacerlos lo suficientemente bien, pero que eran nada más que miedos que no tenían realmente ningún tipo de sentido, ¿no? Que era simplemente tenía miedo. Eso era todo. Finalmente, cuando Magnífica Podcast sale a la luz, me di cuenta que, ay Dios, qué bueno que fui capaz
de pasar el miedo de lo que pudiera pasar con este podcast, porque ha sido maravilloso hacer este podcast y ha sido increíble poder compartir con ustedes, ha sido increíble poder hablar de tantos temas y ha sido tan bueno arriesgarme a fracasar. Ay, eso realmente creo que es lo que tenía miedo al principio, ¿no? De que nadie quisiera escuchar este podcast y que nadie le importara y que pues al final fuera un fracaso. Como ven, chicas, yo creo que todas nosotras hemos estado ahí. O sea, no hay nadie en este mundo que alguna vez en su vida no haya sentido miedo, chicas. El miedo es parte de la vida, es parte de ser seres humanos, es parte del crecer, es parte de todo. Es más, da miedo, pues hasta las cosas que ahora a lo mejor parecen un poco más simples, chicas, pero que nos enfrentamos a ellas en algún momento, como por ejemplo, díganme si no da mucho miedo el primer amor. Ay, Dios mío. Sí, el primer amor da miedo y creo que incluso da más miedo el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto, el décimo, el veinteavo. Sí, da miedo. ¿Por qué? Porque también vas construyendo muchos miedos a raíz de las experiencias que vas viviendo, ¿no? Y si te rompen el corazón 20 veces, pues claro, a la 21 ya vas con miedo a la próxima relación e incluso muchas veces dices, no, ya me rindo y no voy a volver a enfrentar nunca más enamorarme porque me han roto el corazón hasta los pedacitos más chiquiticos y entonces no quieres enfrentarte nuevamente al dolor. Pero miren, lo más increíble de todo es que aunque nos da miedo ese proceso, ¿cuántas de nosotras no hemos amado más de una vez? Nos hemos enamorado no una, no dos, a veces no ni siquiera 5, 6, 7. Nos hemos enamorado muchas veces y de todo ese proceso hemos podido aprender, crecer, llorar, sentir, pero definitivamente vivir. Y eso ha sido poderoso. Al final, el miedo puede convertirse también en un aliciente que te motive a enfrentarte a la inconformidad, a enfrentarte a esa zona de confort que de alguna manera sabes que te acompaña, pero que no quieres que te acompañe porque quieres poder soñar, crecer, ¿no? Hacer otras cosas y a veces el miedo nos ayuda también a empujarnos y decir, bueno, a ver, estás en tu zona de confort y sientes miedo porque esto te saca de tu zona de confort. Entonces, a veces el miedo también es algo bueno. Necesariamente el miedo no es algo malo, chicas. Una vez conocí a una persona que me dijo que todas las veces que él sentía miedo, sabía que estaba en el punto correcto. ¡Wow! Me pareció una interpretación tan diferente del miedo. Cuando estoy enfrentándome al miedo, me doy cuenta que estoy haciendo lo correcto porque me doy cuenta que estoy saliendo de mi zona de confort, que estoy atreviéndome a crecer, a descubrirme, a redescubrir quién soy y de qué soy capaz. ¡Wow! Maravilloso. Mi mamá siempre me decía de pequeña, una cosa que me gusta mucho, nosotros vivimos durante muchos años en Chile, en Santiago, y allá a los cerdos le dicen chanchos. Y mi mamá durante mucho tiempo me decía, Vero, 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 nunca escuches el chancho. ¿Quién es el chancho? El chancho es esa voz dentro de ti que te dice, no eres suficiente, no eres buena, en realidad eso no es para ti, no escuches al chancho. Y es un poco importante porque yo pienso que la voz del miedo muchas veces se convierte en un chancho que nos está diciendo, no, 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 no hagas eso porque pronto te vas a equivocar, no hagas eso porque puedes fracasar, no, es que eso es para gente más inteligente o etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día nos va recortando la libertad. Pero al final, chicas, yo creo que hay que desmitificar el miedo. Primero hay que decir que el miedo es una emoción. Y así nomás, hay que bajarle ese perfil de rey, devorador, monstruo, kraken, ¿no? Que sale de las profundidades a robarte lo que eres. No, a ver, el miedo es una emoción como cualquier otra. Y por lo tanto, no es ni satánica, no es el diablo, no es lo peor, es simplemente una emoción. Y también, así como es una emoción, a veces también es un mecanismo de defensa. Y eso no necesariamente es malo. Imagínense esto. Si el miedo no existiera, entonces andaríamos por la vida metiendo la mano al fuego, poniendo la mano en la estufa, ¿no? Tirándonos de los edificios sin paracaídas o ninguna cosa parecida. Entonces el miedo de alguna manera no es necesariamente algo malo. El miedo es una forma en la que también nuestra mente y nuestro cuerpo nos dice alerta, 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 y eso también es positivo, ¿no? El miedo es el que nos
motiva, por ejemplo, que cuando nos duela algo cuando sentamos que susto, este dolor, de pronto significa algo peligroso, pues vayamos al doctor. Y en algún momento de nuestra historia como humanidad significó la supervivencia. En algunos momentos de nuestra historia, cruzar la línea, ir a un bosque diferente o lo que sea, sí podía de verdad quitarte la vida, ¿no? Ves que viene un animal gigante y te va a comer y entonces el miedo te protege de esas situaciones y sí, es parte importante del instinto de supervivencia, ¿cierto? Es como uno dice, bueno, eso no porque me da miedo, no lo voy a hacer. Y muchas veces se convierte en un mecanismo positivo para tu vida. Así que el miedo no siempre es algo malo. Muchas personas lo tienen asociado a algo malo, lo tienen asociado a que, a ver, es que si siento miedo es que es algo negativo. No, no es algo negativo, chicas. El miedo es una emoción y el miedo en muchas ocasiones es positivo. Lo importante de todo esto es quitarle el nivel, ¿no? Quitarle como ese poder mágico que le hemos dado al miedo y poder evaluarlo desde una lógica, poder evaluarlo desde una situación, poder evaluarlo desde lo que realmente es sin tanta parafernalia. Entonces, primero, lo que tenemos que entender a ver, cuando nos enfrentamos al miedo es cuando el miedo es un mecanismo de defensa, cuando nos está protegiendo o cuando nos está deteniendo. ¿Sí? Es importante establecer si yo siento miedo porque es algo nuevo y lo nuevo siempre da miedo. Si yo siento miedo porque tengo este chancho detrás de mi cabeza que me dice, no eres capaz, no eres capaz, pues también, ¿no? Si es el chancho hablando. Y tengo también que saber cuando mis decisiones son tomadas basadas en hechos, en pensamientos o son tomadas basadas en miedo. Este punto es clave. Yo creo que ninguna decisión debería ser tomada basada en el miedo. Creo que las decisiones deben estar basadas en otras cosas, pero no en que es algo que me da miedo. Creo que definitivamente las decisiones más importantes de tu vida, como emprender, aprender a invertir, casarte, ¿no? Definitivamente no deberían estar basadas en el miedo, deberían estar basadas en otros puntos importantes a la hora de esa toma de esa decisión. Porque al final del día, chicas, ¿qué puede pasar? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta que nos la debemos hacer cada vez que nos enfrentamos a una decisión que nos da pánico, ¿no? O que tenemos mucho miedo. Ok, pero ¿qué puede pasar? Cuando yo a veces me hago esta pregunta de, bueno, a ver, ¿y qué puede pasar? Me doy cuenta que nada va a pasar. Me doy cuenta que esos miedos que yo siento son más realmente eso que una realidad, ¿no? Que, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar que me equivoque? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo equivocarse? También puede ser que descubra algo increíble. Les voy a contar una aventura en la que nos acabamos de embarcar mi esposo y yo. Recientemente, uno de nuestros Airbnbs, para los que no me conocen tanto, pues yo estoy en el negocio de Airbnb desde hace varios años, decidimos hacerla completamente diferente a todas las que hemos hecho en la vida, ¿no? Llevamos 3 años haciendo Airbnbs y nunca habíamos hecho un Airbnb como el que acabamos de hacer. Este Airbnb sale de la caja, es completamente diferente y es definitivamente una apuesta. Pero al principio a mí me dio miedo y le dije a él, pero ay, me da un poco de miedo que no funcione y que nuestra inversión no sea buena y que al final pues no funcione, no simplemente no funcione. Pero ¿qué puede pasar? Cuando me puse a pensar que en qué puede pasar, me di cuenta que en realidad no pasaba nada, porque si no funcionaba era simplemente quitar una cama, poner un sofá y iba a quedar igual que las otras, tampoco era tan grave, ¿no? Y por lo contrario, también ese que puede pasar me podía llevar por un viaje interesante. ¿Qué pasa si encontré petróleo, ¿no? ¿Qué pasa si nos va súper bien? Porque es que ¿qué puede pasar? Tampoco puede ser solo el que puede pasar malo. También debería ser y que puede pasar bueno. Puede pasar que nos vaya increíble, nos demos cuenta que esta forma de Airbnb funciona mejor que las demás y nos dé más dinero que las demás. ¿Por qué no? Hay que darle una chance. Así que la pregunta de ¿y qué puede pasar? Nos ayuda también a bajar la presión, a bajar ese nivel de pánico y a poner en perspectiva qué puede pasar sin tanta emocionalidad que nos da el miedo y a lo mejor darnos cuenta que no pasa nada y que en realidad sí valdría la pena intentarlo. El miedo también es un condicional a la hora de hablar de dinero. Yo diría que estos dos conceptos van más relacionados que, mejor dicho, no se me ocurre un ejemplo,
en este instante, pero más relacionados que cualquier cosa, chicas. Hace ya más de 8 años que enseño a invertir y en este tiempo de enseñar a invertir me he dado cuenta que el dinero y el miedo tienen mucho que ver. Tenemos miedo a no tener dinero, tenemos miedo a tener dinero. Si tenemos dinero, tenemos miedo a perder el dinero, tenemos miedo a que el dinero nos cambie, tenemos miedo a miles de cosas que tienen que ver con dinero. Y también cuando hablamos del miedo, también es un condicional para cuánto dinero podemos tener, ¿no? A veces esa oportunidad no la tomamos porque nos da miedo y esa oportunidad nos llevaba a tener mayor abundancia. Y eso es una verdad, chicas. Muchas veces es el miedo el que incluso nos impide poder crecer en abundancia, poder crecer en cantidad de dinero, poder alcanzar nuestro potencial. Sí, definitivamente es parte importante. Construir una relación basada en el miedo no es un fundamento y no es una base sólida para una relación con tu dinero. Tenemos que dejar el miedo un poquito ahí como una emoción, pero empezar a pensar de otra manera, ¿sí? Empezar a vivir con miedo tomando decisiones asertivas. Porque eso de dejar el miedo realmente no es cierto, chicas. Uno no puede dejar una emoción en la puerta y tener las demás. Tenemos todas. Pero tenemos que empezar a generar un efecto eficiente que no nos impida crecer. Para eso, la mejor noticia es recordar que nos hemos enfrentado al miedo 1000 veces en nuestra vida. Miedo a caernos cuando éramos bebés y aprendimos a caminar, miedo al primer día de clases, miedo al primer beso, al primer novio, al primer examen, ¿no? Y a los muchos exámenes que vendrán, miedo al primer día de clase en la universidad y 100,000 cosas más que enfrentamos con miedo en la vida. Así que si en este momento de tu vida sientes que tienes miedo al dinero, sea porque te da miedo perderlo, ganarlo, tener mucho, tener poco, invertir, salir de la zona de confort, intentar una idea diferente, si sientes que este es tu caso, recuerda esto. Enfrentar el miedo en realidad es lo que has hecho toda tu vida. Es el ejercicio más común que has hecho en todos los años que llevas viva. Y aquí estás. No te has muerto, sigues de pie, estás escuchando este podcast, el miedo no te conquistó. Eres absolutamente capaz de seguir adelante con todas las decisiones que te den miedo. Porque ser valiente no es que el miedo no exista, chicas. Ser valiente significa tomar decisiones aún con miedo. Ser valiente significa, ¡ay! Me da mucho susto, pero quiero luchar por mí. Ser valiente significa priorizarte. Ser valiente es eso, no dejar de sentir miedo. Yo también siento miedo todos los días con muchas cosas, pero poder enseñar a nuestra mente de que el miedo no es algo sobrenatural, que es algo que practicamos desde que nacimos y que en realidad no debe de ser el factor decisivo a la hora de tomar decisiones es vital, chicas. Cambiar este diablo fatal que está ahí, este chancho con cachos que me condiciona por, es simplemente una emoción. Bajarle toda esa presión es mucho mejor. Y darnos cuenta qué puede pasar, sí. El miedo, hermosa, siempre tiene una raíz. Muchas veces es simplemente una raíz chiquita, como el preguntarte qué puede pasar. Y muchas veces es más que nada desconocimiento de algo. Para eso, este mundo está lleno de conocimiento. Es cosa de que busques en Google y encontrarás mucho conocimiento. Pero definitivamente el miedo debe de ser una emoción que podamos simplemente sentir, pero no una emoción que nos defina. Es una emoción que es parte de nosotros, pero no es el factor decisivo a la toma de decisiones. Mirar hacia el frente y enfrentar el miedo te enseña cada vez a ser un poquito más valiente. Hoy, tal vez no seas tan capaz y a lo mejor te siga dando mucho miedo, pero mañana tendrás un poco menos y pasado mañana un poco menos y al final se convierte en un ejercicio de convertirse en valiente un día a la vez. Yo soy Vero Prieto, una mujer que ha sentido mucho miedo y miedo aterrador muchas veces en mi vida, pero que definitivamente siempre he decidido apostar por mis sueños. Esto es Magnífica Podcast y te veo en el próximo episodio.